Bueno, pues ahora sí comenzamos la parte académica de este seminario doctoral ligado al Premio Europeo Carlos V al Foro Europeo de la Discapacidad, con el título Unidos en la diversidad, el impacto de la Unión Europea en la vida de las personas con discapacidad. Contamos entre nosotros con los 10 investigadores que han sido seleccionados para recibir una beca europea de la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste, ligada al Premio Europeo Carlos V. Como dijo el director general y miembro del patronato de la Fundación, el premio no es solamente un reconocimiento a una persona, a una institución, a una organización, a un proyecto, sino que tiene un recorrido y tiene un recorrido a largo plazo, porque desde la Fundación nos gusta también ver y trabajar a largo plazo. 10 investigadores han sido seleccionados para presentar sus trabajos desde muy diferentes puntos de vista, desde disciplinas muy diversas, y esa es la política y la estrategia que seguimos en este programa de becas, porque creemos también que cada tema tiene siempre muchas aristas, muchos prismas, y creemos firmemente que este tipo de encuentros, lugares además simbólicos, lugares un poco alejados del mundanal ruido que decía Floris de León, nos ayudan también a complementar nuestros trabajos, a verlos de manera diferente con las perspectivas de otras personas. Por eso este seminario doctoral está organizado a la manera clásica de los seminarios doctorales, a través de los cuales lo que ponemos sobre la mesa son una serie de estudios que son al mismo tiempo completados, complementados por una serie de expertos para finalmente poder tener un trabajo de calidad que pueda ser publicado y que pueda servir de orientación a otros investigadores o a otras personas o instituciones que trabajen, en este caso, en el campo de la discapacidad. Comenzamos, pues, y me gustaría dar la palabra, en primer lugar, a Frédéric Mertens de Wilmars. Él es profesor titular de Derecho Constitucional y Ciencias Políticas, director del Departamento Jurídico y codirector de la Cátedra de Cultura de Seguridad Euroatlántica en la Universidad Europea de Valencia. Me honra, además, decir, y esto también sirve de guía y quizás de perspectiva también para vosotros, que él es miembro de la Red Euroiberoamericana de Alumni de Yuste. Quiere decir que un día él, al igual que otros miembros del jurado, estuvo donde estáis hoy vosotros, en la primera edición, con lo cual, bueno, esperamos que en el futuro también os podamos ver, bueno, pues de este otro lado de la sala, acompañando a nuevos investigadores en el futuro. Él, además, ha sido miembro del jurado de esta edición de becas, también de otras anteriores, y además es un estrecho colaborador de la Fundación Yuste, con lo cual, gracias especiales por todo ese apoyo. No me dilato más. Tienes la palabra, Frederic. Pues, ante todo, muchísimas gracias a la Fundación de Yuste. Siempre es un placer y un honor estar con vosotros. Y sí, queridos becarios, todo es posible. Hay que tener quizá un poquito más de pelo blanco para estar años y años, pero lo que Miguel nos ha dicho va a hacer ya casi 30 años, puesto que inicié eso con Eric y otros profesores que no están con nosotros, con la primera beca, el CJ. Bueno, nostalgia, volvemos al presente y vamos a venir con el presente con Cristina Orio Aparicio. Cristina, brevemente te presento. Vienes de la Universidad Complutense en Madrid. Eres investigadora predoctoral, ya tienes experiencia docente, tienes experiencia investigadora, has publicado unos cuantos artículos en la revista con impacto, ¿no? Y tu área es... tengo que quitar las gafas. Tu especialidad o tu área es el trabajo sobre experiencia de vida de personas con un funcionamiento intelectual límite, ¿verdad? A través o mediante la metodología de investigación inclusiva.
hemos oído que más del 50% de la población europea con discapacidad se siente discriminada. El término de inclusión, de inclusividad, es un término, con perdón por la expresión, de moda. Cuando hablamos de inclusividad, igual pensamos más a cuestión de género y nos olvidamos que hay todas otras categorías, si podemos decir entre comillas, de personas que también necesitan esa inclusión. Y yo creo que esta primera presentación de este seminario nos da una clave, ¿no?, sobre el hilo de todo el seminario, porque se trata de investigar no solo para ellos y ellas, sino también y sobre todo con ellas y ellos. Con lo cual, ese trabajo, tu paper, imagino que en otros se podrá ver algo parecido. Tu paper tiene con vocación de dar una nueva dinámica a esa noción de inclusividad, sobre todo a la hora de abordar, de analizar, de investigar, y no investigar por investigar. Porque aquí estamos en un medio académico de investigadores confirmados o en vía de confirmación, pero creo que tenemos un reto, sobre todo a nivel universitario, es de pasar de la investigación pura y dura a la aplicación, a la puesta en la práctica. Con lo cual, tu aproximación me gusta mucho porque nos da una dimensión teórica y también, sobre todo, práctica. Con lo cual, vamos a escuchar a Cristina, concretamente, que nos hablará de la investigación inclusiva en Europa, el conocimiento para y por las personas con discapacidad. Tienes la palabra. Muchas gracias, Frédéric. No sé si vemos la presentación. Bueno, muchas gracias a la Fundación Juste, muchas gracias al monasterio por acogernos y al Foro Europeo de la Discapacidad. Yo soy Cristina Orío, como ya ha comentado el compañero, vengo de la Universidad Complutense de Madrid y traigo hoy esta presentación titulada Investigación inclusiva en Europa, conocimiento para y por personas con discapacidad. Antes de nada, como vamos a pasar bastante tiempo juntos y juntas, me quería presentar un poco personalmente, más allá de como investigadora. Aunque llevo ya muchos años viviendo en Madrid, yo soy riojana y me trasladé a la capital para empezar mis estudios universitarios, donde estudié Magisterio de Educación Primaria y Pedagogía. Yo soy maestra de corazón y de vocación. Y siempre me había interesado mucho el mundo de la discapacidad, pero fue durante mis estudios de grado cuando tuve la posibilidad de trabajar como auxiliar educativo en un colegio de educación especial, donde me terminé de enamorar completamente del mundo de la discapacidad y concretamente del mundo de la discapacidad intelectual. Aparte de lo relacionado con mis estudios, soy una persona muy activa, me gusta mucho todo lo relacionado con las manualidades, me gusta tejer, me gusta hacer ganchillo, me gusta pasar tiempo con mi familia, con mi perro en la naturaleza y bueno, esa soy yo un poco al margen de mi investigación que ahora creo que os dejaréis satisfechos y si no tenemos muchos más días para que conozcáis mis investigaciones. Vamos a empezar retomando un poco cuál es la pregunta de investigación y los objetivos que tenemos en este proyecto y seguiremos definiendo qué es la investigación inclusiva como tal, para después pasar a analizar brevemente algunas políticas europeas
y de financiación, y cómo éstas favorecen o limitan, en cierto sentido, esta posibilidad de implementar metodologías de investigación inclusiva. Asimismo, revisaremos algunas buenas prácticas internacionales en este ámbito y después nos adentraremos en una parte un poco más práctica de la presentación sobre cómo hacer investigación inclusiva, cómo podemos llevar a cabo estas ideas y introduciré brevemente un ejemplo concreto de cómo lo estamos desarrollando en estos momentos en mi tesis doctoral. Terminaremos planteando como líneas de futuro la posible creación de una red europea de investigación inclusiva, cómo lo podemos llevar a cabo y qué necesitamos para poder realizarlo. Así que, sin más, comenzamos con las preguntas. La principal pregunta que nos planteamos al realizar este proyecto es que cómo puede la investigación inclusiva contribuir a desarrollar una Europa más justa, más participativa. Y esta pregunta general la concretamos a través de 3 preguntas específicas de investigación, en la que nos planteamos, en primer lugar, de qué manera la Estrategia Europea sobre Discapacidad de 2021-2030 y los programas europeos de financiación pueden facilitar o limitar esta implementación de metodologías de investigación inclusiva. Después, qué buenas prácticas internacionales existen y dónde nos podemos fijar para ver qué se ha hecho hasta ahora y en qué medida es transferible todo lo que hemos hecho, todo lo que han hecho otras personas, cómo lo podemos traer a este contexto europeo. Y, en tercer lugar, cómo podemos diseñar esta red de investigación inclusiva que ponga en contacto a centros de investigación, a fundaciones, a organizaciones y que promueva la coproducción de conocimiento y la cooperación internacional. Así, estas preguntas las traducimos a objetivos de investigación que van un poco en la misma línea: analizar esta Estrategia Europea de Discapacidad y los principales programas de formación, comparar las buenas prácticas y explorar cómo podemos diseñar esta futura red de investigación inclusiva. Así que vamos a ver qué es esto de la investigación inclusiva, ¿verdad? La investigación inclusiva nace como respuesta crítica a los métodos tradicionales de investigación, donde se comprende a las personas, bueno, he abreviado personas con discapacidad intelectual, perdonad porque esto es de formación profesional, que es a lo que me dedico, pero las personas con discapacidad en general, con todo tipo de discapacidades, como meros objetos, aunque suene un poco mal decirlo, o sujetos de estudio. Entonces, la metodología inclusiva, a veces con otros nombres, como metodología de investigación participativa, intenta dar una respuesta crítica a esto y tener en cuenta que las personas con discapacidad no son simples sujetos de investigación o objetos de investigación, sino que tienen la capacidad y el derecho de participar en todos los procesos en los que están implicados, en todos los procesos que van a tener un impacto en su vida y, sin duda alguna, la investigación es uno de ellos. Así, la investigación inclusiva nos permite reflexionar sobre los tipos de conocimiento que son legítimos, qué tipos de conocimiento interesan en la academia. Nos permite reflexionar sobre cómo hacemos investigación, no solo a nivel metodológico, sino a nivel práctico, a nivel de tiempos, a nivel de financiación. Nos permite reflexionar críticamente sobre las relaciones de poder en general, pero sobre todo en la academia, que, como sabemos, son relaciones de poder muy verticales. Y todo esto lo hace siguiendo el lema famoso en el mundo de la discapacidad de nada sobre nosotros sin nosotros. Así, aunque es un concepto muy amplio y no podemos definir la investigación inclusiva, o más que definir, no la podemos categorizar en compartimentos estancos, digamos, sí que podemos ver un poco diferentes tipos de investigación inclusiva.
Hay autores que hablan de un continuo de prácticas y es que no hay unas prácticas mejores que otras, sino que hay prácticas que se ajustan más a nuestras necesidades o a nuestros objetivos de investigación que otras. Así, por ejemplo, podríamos tener tipos de investigación inclusiva de participación consultiva, donde las personas con discapacidad son vistas como asesoras del proceso de investigación, no como investigadoras como tal, y ocupan puestos o actividades de revisión, aunque no controlan el proceso investigador como tal. Un poquito más allá en el continuo de inclusividad en investigación, digamos, tendríamos la participación colaborativa, donde personas con y sin discapacidad colaboran dentro de un mismo proyecto y trabajan juntas, y todo el mundo tiene control en este proceso de investigación, aunque con diferentes roles. Bien, todo el mundo tiene siempre, cuando hay un equipo grande de investigación, siempre hay diferentes roles, inevitablemente. Y también podríamos tener un proceso liderado por personas con discapacidad, en el que estas personas son los principales líderes del proyecto y los investigadores académicos actuarían más como aliados o como apoyos. En mi caso, en lo que yo me dedico, y no quiere decir que me parezca mejores unos u otros, sino simplemente que este es el modelo que nos funciona de momento por la situación en la que nos encontramos. Nosotras trabajamos con un modelo de investigación inclusiva como grupo colaborativo. Y es que personas con y sin discapacidad trabajamos dentro de un mismo grupo de investigación. Llamaremos, para diferenciar a los investigadores con y sin discapacidad, llamaremos investigadores académicos a las personas sin discapacidad, que nos dedicamos profesionalmente al mundo de la universidad, de la academia y que tenemos una formación específica sobre investigación. Y llamaremos a los investigadores con discapacidad o con experiencia vivida. ¿Por qué? Porque es esto, es su experiencia, es su relación personal y subjetiva con la discapacidad lo que legitima que estén dentro del equipo de investigación, lo que les hace valiosos y lo que hace que su aportación sea imprescindible en nuestro grupo. En inglés lo llaman Lived Experience Researchers. Yo no he conseguido que haya no he encontrado una traducción al castellano que suene tan bien, así que lo traduzco como investigadores con experiencia vivida. Si a alguien se le ocurre luego y me puede aportar otra traducción, será totalmente bienvenido. Entonces, bueno, en estos grupos tenemos propósitos compartidos que suelen estar vinculados al contenido de los proyectos, pero también tenemos, cada miembro de nuestro equipo tiene propósitos diferenciados y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque cuando tenemos personas con tan diferentes perfiles dentro de un mismo equipo de investigación no podemos pretender que todo el mundo esté ahí por las mismas razones. Entonces, normalmente los propósitos de los investigadores académicos van más de la mano de la producción de artículos científicos, por ejemplo, o en mi caso de la realización de una tesis doctoral. Y en el lado de los investigadores con discapacidad, el propósito va más de la mano de que se escuchen sus voces, de poder dar a conocer una determinada realidad, que es la que ellos viven y la que les interpela directamente. Los investigadores académicos no actuamos simplemente como apoyo, que también cuando es necesario, pero actuamos como investigadores como tal. Y hay una clara relación de interdependencia entre todos los miembros del grupo de investigación. El proyecto no podría funcionar sin los unos ni sin los otros, y no podríamos llegar a las conclusiones a las que llegamos aunque faltase una sola de las personas que integran todo el equipo. Así conseguimos un conocimiento híbrido, muy de la mano de lo que decía Friedrich antes en la presentación, y es que llegamos a conclusiones teórico-prácticas. Llegamos a conclusiones con un componente experiencial muy grande que nos permite
llegar a resultados muy aplicables en la vida real de las personas y en el día a día. Y, por otro lado, conseguimos profundizar mucho también a nivel teórico en estas investigaciones. Además, hacemos uso de dos tipos de espacios de trabajo. Aunque pudiera parecer contradictoria esta dualidad, nosotras utilizamos espacios de trabajo accesibles y no accesibles. Parece un poco contradictorio y un poco feo llamarlo así. Pero realmente necesitamos este tipo de espacios. ¿Y por qué? Porque no todo el mundo dentro de nuestro equipo de investigación tiene una formación académica o investigadora. Entonces, si queremos llegar a conseguir un conocimiento riguroso, necesitamos también espacios de reflexión donde hay veces que es un poco más complejo accesibilizar todo el contenido que tenemos. Esto no quiere decir que se excluya a las personas con discapacidad de determinados espacios. Hay control en todo momento y la posibilidad está. Pero no nos podemos desviar de cuáles son los objetivos de nuestras investigaciones y de cuáles son, más importante, los objetivos de las personas que integran nuestro grupo de investigación. Y es que en la gran mayoría de los casos los investigadores con discapacidad no están interesados en formar parte de todo el proceso, que es muy complejo, de investigación. Además, luego ya hablaremos de algunas de las limitaciones, pero no es su trabajo, lo hacen de manera voluntaria, no tienen la disponibilidad ni de tiempo ni de espacio que tenemos las investigadoras académicas, y muchas veces estos espacios que llamamos no accesibles no son significativos para ellas y no les aporta nada, ni sienten que ellas puedan aportar. Por eso utilizamos estos dos espacios y creemos que también es un ejercicio de honestidad reconocer que no todo el proceso se trabaja de manera 100% inclusiva, digamos. Sí que hay control, sí que hay palabra de todos los miembros del equipo en todo momento, pero no siempre es la presencia de todos los miembros del equipo. Entonces, ¿qué nos aporta la investigación inclusiva? Nos permite responder a preguntas que no podríamos responder de otra forma, nos permite acceder a participantes y a contextos que serían inaccesibles de otra forma, también tener a estas personas dentro de nuestro grupo de investigación de manera pragmática es un beneficio para la universidad. Nos ayuda a integrarnos en la cultura de las personas con discapacidad y a conocer su mundo interno y sus perspectivas más personales. Nos ayuda a producir un conocimiento que se reconoce como auténtico por las propias personas con discapacidad y que es significativo para ellas. Y nos ayuda a generar impactos que mejoren directamente la vida de las personas con discapacidad. En primer lugar, de las personas que trabajan con nosotros dentro del grupo de investigación, pero de todas las personas que de una manera u otra están implicadas, ya sea por el contenido del proyecto o porque participan como sujetos y no como investigadores dentro de la investigación. Así que vamos a pasar al tercer punto ahora, sobre el potencial que tienen las políticas europeas para impulsar esta metodología de investigación inclusiva. En primer lugar, aunque esta no es europea, pero es la base de todas las políticas en relación con la discapacidad, vemos que la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 4.3, nos dice que necesitamos consultar y colaborar activamente con las personas con discapacidad con respecto a todo aquello que les influye. ¿Qué les influye? Todo, efectivamente, todo. Pero la investigación también es un pilar fundamental y por eso las metodologías de investigación inclusiva se amparan directamente a lo que dice la Convención de las Naciones Unidas. Seguimos con la Estrategia Europea de los Derechos de las Personas con Discapacidad y, bueno, retomamos otra vez este artículo 4.3 de la Convención
la estrategia europea también lo retoma y hace hincapié en eso. Y además dice otras cosas. Por ejemplo, ILEO nos dice que una formulación eficaz de políticas implica la consulta y participación de las personas con discapacidad y sus organizaciones representativas a lo largo de todo el proceso, así como en el suministro de información sobre las iniciativas y consultas pertinentes en materia de política en formatos accesibles. La investigación, sin duda alguna, es lo que lleva a realizar políticas de calidad y por eso las metodologías de investigación inclusiva deben estar en el centro de estas maneras de hacer y de producir conocimiento. Asimismo, esta estrategia hace hincapié en que necesitamos evidencia, datos y conocimientos situados. Y qué mejor manera de obtener este conocimiento que dando agencia a las personas con discapacidad para que controlen el proceso de producción del conocimiento. Asimismo, esta estrategia señala cómo toda la información, comunicación y los procesos deben ser accesibles para personas con discapacidad y, además, habla directamente de los programas de financiación europeos y de cómo deberían alinearse con la Convención de las Naciones Unidas. Asimismo, vamos a ver algunos otros programas de financiación europeos de manera muy rápida, como por ejemplo el Fondo Social Europeo Plus, que tiene como objetivo principal invertir en las personas, construir una Europa más inclusiva, social y promover el pilar europeo de los derechos sociales. Y dice dedicar al menos el 25% de los fondos a la inclusión social, también trabajar sobre la innovación social y reforzar la capacidad de los interlocutores sociales y de la sociedad civil. Bueno, creo que no hace falta que explique nada más la relación que tiene esto con la investigación inclusiva. Así, programas también como Erasmus+, por ejemplo, tienen mucha relación y tienen documentos dedicados específicamente a estrategias inclusivas para trabajar en estos proyectos. Por ejemplo, hacen hincapié en la accesibilidad de la formación y los apoyos, en la creación conjunta o en la accesibilidad de métodos inclusivos y la pluralidad de outputs, ¿no? Estos diferentes tipos de conocimientos a los que podemos llegar con la investigación inclusiva. Tenemos también el programa de Horizonte Europa, que es el programa marco de investigación e innovación de la Unión Europea, que tiene como principios clave la ciencia abierta, la participación ciudadana y la co-creación, y tiene un enfoque muy específico centrado en la responsabilidad social de la ciencia y además desarrolla diferentes programas de trabajo. En este año 2025, uno de estos programas está relacionado con la cultura, la creatividad y la sociedad inclusiva, y dentro de él tiene partidas presupuestarias específicas dedicadas al mundo de la discapacidad. Por lo tanto, todos estos programas están basados en la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad, miden el impacto social y político de la investigación y de los proyectos como un indicador de calidad del conocimiento, necesitan y justifican la producción de diferentes outputs y que sean académicos pero también accesibles, y asimismo legitima el conocimiento que se produce a través de la investigación inclusiva como una evidencia útil y relevante al ser producida por las propias personas con discapacidad intelectual. Sin embargo, vemos una serie de limitaciones. Perdonad que este color no se ve muy bien en la pantalla, se veía mejor en mi ordenador. Y es que hay una falta de reconocimiento explícita de las personas con discapacidad como investigadores en todos estos documentos. La palabra o las palabras investigación inclusiva o investigación participativa en cualquiera de sus términos no aparecen en ninguno de los documentos que hemos revisado. Además, hay una ausencia de financiación sistemática para accesibilidad cognitiva y apoyos dentro del mundo de la investigación. Y además, la evaluación de todos estos programas de investigación
se hace de una manera todavía muy tradicional, y es que los proyectos de investigación inclusiva también tienen diferentes características, como por ejemplo unos tiempos mayores al necesitar accesibilizar los materiales y trabajar a otros ritmos, o diferentes formas de trabajar y diferentes objetivos y contenidos a los que se lleva, y por lo tanto es muy difícil competir contra otros proyectos con metodologías de investigación más tradicionales, porque, digamos, pues no jugamos en la misma liga, ¿verdad? Entonces, todas estas limitaciones nos dificultan un poquito la implementación de estas metodologías de investigación inclusiva en Europa. Veamos algunas buenas prácticas internacionales que sí que se han llevado a cabo a lo ancho del mundo y a lo largo de los años. Por ejemplo, tenemos la Inclusive Research Network en Irlanda, que se creó ya en 2008. Esta red de investigación lleva a cabo investigaciones sobre temas muy diferentes relacionados con la discapacidad, como vida independiente, participación social, salud mental, apoyo en la toma de decisiones, y además ha experimentado una evolución en el modelo de gestión muy interesante, y es que al principio, en 2008, los investigadores académicos eran los líderes de esta red, y después se ha ido evolucionando hacia un modelo de gobernanza compartida, donde las personas con discapacidad intelectual están dentro también de la esfera de gestión de esta red de investigación inclusiva. ¿Por qué esta red es tan viable y ya ha sido tan viable durante tantos años? Bueno, pues porque tiene muchos apoyos institucionales. Por ejemplo, está vinculada al Trinity College y a otras instituciones de gran renombre académico. Tiene una financiación muy estable y se rodea de una cultura científica muy abierta y muy dispuesta a la colaboración. Por otro lado, en Australia, en Sydney, tenemos el Centre for Disability Studies, donde he tenido el honor de realizar mi estancia doctoral. Y este centro se creó aún antes, en 1997. Forma parte de muchas instituciones, como el Centro Nacional de Excelencia en Salud y Discapacidad Intelectual, donde realizaré ahora otra estancia. Y es un centro que, al igual que la Red de Investigación Inclusiva de Irlanda, guarda su secreto de esta viabilidad a lo largo de los años en la colaboración con diferentes organizaciones. Es un centro afiliado a la Universidad de Sydney, pero además es un centro que colabora estrechamente con el Council for Intellectual Disabilities de Australia, que colabora con diferentes organizaciones filantrópicas, con diferentes fundaciones, y que además, aparte de dedicarse a la Inclusive Research Network que ellos tienen, donde desarrollan diferentes investigaciones siguiendo metodología inclusiva, tienen también programas de inclusión en la universidad, tienen servicios clínicos, bueno, desarrollan una gran labor. Y en España también tenemos algunos avances, tenemos algunos proyectos pequeñitos que se han hecho a menor escala. Por ejemplo, en este artículo, Pallisera y sus colaboradores nos muestran cómo realizaron ya en 2013 un proyecto sobre la transición a la vida adulta de las personas con discapacidad intelectual desde una perspectiva inclusiva, y entonces estas personas participaron como asesoras del proceso de investigación, contribuyendo a la interpretación de sus propias experiencias. Los autores destacaban aquí la importancia de formar progresivamente a las personas con discapacidad en asuntos relacionados con la investigación y de la continuidad del trabajo para movernos de unos modelos que sean puramente consultivos a modelos más participativos. Estos mismos autores, unos años más tarde, realizaron otra investigación inclusiva sobre vida independiente en colaboración con un consejo asesor formado por personas también con discapacidad intelectual.
Estas personas esta vez estuvieron presentes a lo largo de todo el proceso de investigación, desde la definición del tema, pasando por la recogida, el análisis de los datos hasta la difusión de los resultados. Y aquí los autores hacen mucho hincapié en los apoyos necesarios para una participación real dentro de procesos investigadores. Y es que necesitamos no solo formar en investigación, pero también realizar materiales accesibles, facilitar continuamente todos los procesos de investigación y también trabajar con tiempos mucho mayores que normalmente no es muy amigable en el mundo académico, ¿no? Siempre vamos un poco corriendo. Además, esta experiencia produce impactos positivos no solamente en las personas con discapacidad que participan en el grupo de investigación, que también porque ellas comentaban que se habían sentido empoderadas y que habían aprendido y que se habían sentido reconocidas como investigadoras, sino que también potencia las habilidades de investigación de los investigadores académicos, puesto que esta metarreflexión, ¿no?, de nuestras propias habilidades investigadoras y nuestros propios procesos de investigación, que muchas veces pues ponemos el piloto automático y no nos paramos mucho a reflexionar sobre cómo hacemos las cosas, bueno, pues es muy enriquecedor finalmente. Nieto Carmona y Anabel Moriña también realizaron otra investigación, esta vez sobre las trayectorias educativas en educación superior en personas con discapacidad intelectual, y estas propias personas como investigadores analizaron barreras estructurales y propusieron mejoras a partir de su experiencia en educación superior, ¿no?, para personas con discapacidad. Vuelven a hacer hincapié otra vez en la necesidad de que existan materiales adaptados, dinámicas participativas y tiempos flexibles para que las personas con discapacidad puedan participar en los procesos investigadores. Así volvemos a recordar un poco los límites estructurales, esta vez más en nuestro país, y es que, como ya había comentado antes, la mayoría de los proyectos depende del compromiso individual de los equipos de investigación, tanto de las investigadoras académicas como de los investigadores con experiencia vivida. Y es que no tenemos una fuente de financiación que nos permita financiar proyectos con metodología inclusiva y, por lo tanto, no podemos remunerar el trabajo que hacen los investigadores con discapacidad. Y estaréis de acuerdo conmigo en que todo trabajo de investigación debería ser remunerado siempre, tanto de investigadores académicos como de investigadores con experiencia vivida. Entonces, esta falta de reconocimiento hace que haya veces que los proyectos sean fragmentados, y no solo que no se pueda continuar en el tiempo con los proyectos o que se hagan varias ediciones de estos proyectos, sino que en muchas ocasiones en un mismo proyecto experimentamos esta fragmentación. Muchos de los investigadores con discapacidad, por una razón o por otra, nos abandonan a medio camino porque no es su prioridad, porque no tienen un compromiso contractual, digamos, con el equipo, porque tienen sus trabajos y su vida personal y entonces no pueden compatibilizar el gran compromiso que requiere un proyecto de investigación de este calibre. Así que vamos a ver ahora de manera más concreta cómo podemos hacer investigación inclusiva. Y es que, bueno, aunque realmente no hay una receta, no hay unos pasos concretos y son procesos de investigación muy amplios y muy flexibles, sí que tenemos que reflexionar en una serie de puntos y en primer lugar, como punto de partida, tenemos que reflexionar sobre cuál es el sentido y la relevancia de nuestro estudio, y no solo para nosotros, sino también para las personas con las que pretendemos colaborar. ¿Qué sentido va a tener para ellas? ¿Va a ser significativo que ellas trabajen con nosotras? Porque si no lo es, la investigación inclusiva no tiene ningún tipo de sentido. Tenemos que pensar en cómo vamos a construir el equipo de investigación y por qué va a estar formado.
Tenemos que hablar muy claramente sobre las relaciones de trabajo, sobre los apoyos que vamos a proveer, sobre cómo vamos a accesibilizar los materiales con los que vamos a trabajar. Tenemos que negociar este compromiso que va a ser necesario de parte de todos los miembros y esta relación de interdependencia que vamos a establecer. Tenemos que pensar muy bien cómo va a ser nuestro diseño metodológico, qué técnicas, qué instrumentos vamos a utilizar y cómo vamos a intentar que sean lo más accesibles posibles. Tenemos que pensar en cómo vamos a recoger los datos y qué tipo de datos vamos a recoger y quién va a recoger estos datos y cómo los vamos a analizar. Para mí este es el punto más clave y es el punto en el que llevo dedicando muchos meses ya, en cómo analizar de manera rigurosa e inclusiva también los datos que hayamos recogido en nuestros proyectos y cómo vamos a difundir los resultados una vez ya los tengamos para que tengan el mayor impacto posible tanto en la academia como en la vida diaria de las personas con discapacidad. Así que, bueno, para muestra un botón vamos a ver rápidamente, porque creo que va a ser bastante esclarecedor, el proyecto que estamos llevando ahora a cabo en mi tesis doctoral. Este proyecto, como ya ha comentado Friedrich, versa sobre el funcionamiento intelectual límite. Vamos a definirlo muy rápidamente, aunque no nos vamos a centrar en ello, pero para que entendáis un poco el contexto. El funcionamiento intelectual límite es una condición que se sitúa en el límite entre la discapacidad intelectual y la no discapacidad intelectual, ¿vale? Son estas personas que muchos investigadores definen como en tierra de nadie o en la zona gris, porque se encuentran a medio camino entre tener y no tener discapacidad intelectual. Es importante investigar sobre funcionamiento intelectual límite porque hay una alta prevalencia de esta condición, pero hay un bajo reconocimiento porque ahora mismo ya no se encuentra reconocido como un diagnóstico per se en ninguno de los manuales diagnósticos, aunque por ejemplo, en los primeros DSM sí que se reconocía como el nivel más alto de la discapacidad intelectual, pero sin embargo estas personas tienen muchas necesidades de apoyo, muchas veces muy parecidas a las personas con discapacidad intelectual ligera. Sin embargo, no pueden en muchas ocasiones acceder a los servicios que necesitarían para recibir estos apoyos, ¿verdad? Porque muchos de ellos no reciben un certificado de discapacidad o un diagnóstico, algunos otros sí. Entonces, bueno, mi tesis tiene dos estructuras, dos estudios, un primer estudio más teórico, donde revisamos teóricamente toda la literatura sobre funcionamiento intelectual límite, y el estudio en el que nos centraremos, que es el estudio realizado con metodología de investigación inclusiva. Bueno, paso rápidamente esto, porque ya no nos da tiempo, luego charlamos si queréis sobre lo que encontramos en la literatura, pero vayamos directamente al segundo estudio, y cómo realizamos todos estos pasos de metodología de investigación inclusiva. En primer lugar, nos reunimos con 16 personas con el diagnóstico de funcionamiento intelectual límite y realizamos una lluvia de ideas para definir la pregunta de investigación de este segundo estudio. Nosotras les preguntamos qué creían ellos que era importante investigar sobre funcionamiento intelectual límite, condición que les define a todos ellos, y entonces bueno, sacamos algunas ideas y al final de esta reunión propusimos nuestra idea, que era realizar este proyecto de forma inclusiva. Entonces hablamos de todo esto de negociación, de compromiso, de interdependencia, y preguntamos quién estaría interesado en participar como investigador dentro de nuestro proyecto. Y entonces 4 personas se ofrecieron voluntarias y entonces así se conformó nuestro equipo de investigación. Sole, Aida, Marta y Carlos son nuestros investigadores con experiencia vivida y las investigadoras académicas somos Carmen y Cristina, que son mis directoras de tesis, y yo misma. Entonces, todas las personas que forman el grupo de investigación tenemos diferentes propósitos, como ya hemos comentado. Hay un diferente liderazgo, puesto que
yo soy la persona que más tiempo dedica a esta investigación, como es lógico, y por lo tanto quien tira un poco más del carro, pero todo el mundo tenemos control y palabra y cambiamos cosas si alguien del grupo lo cree necesario. Realizamos una formación sobre competencias investigadoras y realizamos 7 entrevistas grupales. Aquí nos veis a mí, bueno, no sé, a mí y a Carlos, realizando la entrevista a otras 4 personas, todas con funcionamiento intelectual límite. En total conseguimos entrevistar a 25 personas. Y la parte más interesante, que es, bueno, más interesante para mí, que es el análisis de los datos. Utilizamos el análisis temático reflexivo de Brown and Clark, que es un método de análisis cualitativo muy flexible, que por esto nos ayuda a poder adaptarlo fácilmente al mundo de la investigación inclusiva. Y como veis, hay una parte que he realizado yo misma, que ha sido la codificación de los datos y la generación inicial de los temas, y ahora mismo lo que hemos hecho ha sido desarrollar los temas y renombrarlos todo el equipo en conjunto. Vamos a saltar esto, así fue como hice mi primera parte de manera un poco analógica. Y después nos reunimos, fuimos recortando citas de las entrevistas que nos parecían significativas, las leíamos en conjunto y las clasificábamos en algunos temas preliminares que yo había traído y después, bueno, movimos los temas, etcétera. Nos quedan 6 minutos, no voy a poner este vídeo, voy a pasar al siguiente directamente. En este vídeo os enseñaba cómo hacíamos este proceso de clasificar las citas, que lo podemos ver luego si os interesa. Bueno, así fue como fuimos clasificando todas las citas y este sí que vamos a intentar ponerle un momento, no sé, ¿podéis ponerlo? Aunque sea un ratito. Aquí estábamos hablando sobre uno de los temas, sobre cambiar el nombre de uno de los temas. ¿No se oye? Sí. A ver, ella me decía que le parecía que estaba todo puesto en modo muy negativo. ¿Vale? Los títulos, o sea, que los títulos estaban puestos como en modo muy negativo y que lo cambiásemos a modo más positivo. Pero es cierto que las citas... Joder, es que es negativo. Sí, que no se puede cambiar a positivo y poner es complicado poner la violencia en una palabra como algo claro. No, yo los títulos yo creo que sí se podría, pero las citas es que no... No, yo sí no lo veo... porque son la vivencia de las personas. Pero yo es que los títulos no los cambiaría, pero por eso mismo, porque las citas están más en negativo. Y que al final las citas son vivencias de personas, ¿no? Son las vivencias de ellas. Vale, por ejemplo, os digo un ejemplo concreto que vale, vamos a pasarlo ya porque no me da tiempo a terminarlo. O sea, el mapa. Sí, bueno, os resumo un poco lo que pasaba en este momento, que me pareció importante traerlo aquí para que veáis un poco cómo es la dinámica. Aquí una de las directoras de tesis no había podido venir este día, pero ella me había dejado algunas reflexiones sobre lo que habíamos estado haciendo otros días y ella me comentaba que creía que los títulos que habíamos puesto a los temas tenían un componente muy negativo, ¿no? Con palabras con valencia muy negativa. Entonces yo lo traje al equipo y les dije, mirad, Carmen ha comentado esto, que ella cree que los títulos que hemos puesto son muy negativos, que igual deberíamos cambiarlos. Y entonces hubo una conversación de repente muy intensa porque estas 2 chicas comenzaron a decir que les parecía mal porque eso sería manipular las citas que habíamos extraído literalmente de las entrevistas, porque eran citas muy duras, eran pasajes de la vida de estas personas muy duras, y poner nombres duros en los temas honraba y retrataba estas realidades, y cambiar los nombres, por mucho que lo hubiese dicho la directora de la investigación, pues era como no respetar estas vivencias, ¿no? Así que no vamos a cambiar los nombres para que veáis un poco cómo es este proceso. Y bueno, retomando un poco qué puede hacer Europa por esto, vemos que
que tras la revisión de las políticas europeas y de todo lo que implica de la Convención de Derechos de la Estrategia de Derechos de las Personas con Discapacidad, tras el aprendizaje que sacamos de estas buenas prácticas internacionales que se han hecho a través de metodología de investigación inclusiva, vemos que la creación de investigación inclusiva, la creación de una red de investigación inclusiva europea parece el desarrollo natural de todos estos programas. Esto nos permitiría profundizar metodológicamente en esta incipiente metodología, nos permitiría crear recursos materiales accesibles y metodologías compartidas que podríamos utilizar en diferentes instituciones y centros de investigación, nos permitiría profesionalizar el rol del investigador con experiencia vivida y dotar de financiación que nos permitiera tener proyectos más a largo plazo. Y además tiene unas serias implicaciones no solo prácticas, sino también éticas y epistemológicas, puesto que nos permite reflexionar sobre el tipo de conocimiento que valoramos dentro de la academia y cómo obtenemos este conocimiento. Así que, bueno, como conclusión, vemos que todas estas experiencias de investigación inclusiva no solo son posibles, sino que son valiosas y que son rigurosas y que Europa tiene ahora la oportunidad de situarse a la vanguardia de estas prácticas y de garantizar que la investigación represente realmente la diversidad de toda su ciudadanía. Así que muchas gracias y quedo ahora a la espera de vuestras dudas, reflexiones y comentarios. Un, dos. Bueno, Cristina, ante todo, enhorabuena. Tengo las... Gracias. ¿No oyes? ¿Sí? Vale. El enhorabuena es que tengo la sensación de estar en un tribunal de tesis, como decir, enhorabuena por haber llegado hasta aquí. Bueno, eso igual lo habéis oído ya en TFMs o TFGs. No, yo quería primero subrayar algunos aspectos y después bueno, lanzar entre comillas el debate sobre algunas preguntas que voy a formularte. Primero lo que llama la atención es, pero igual no lo ha abordado, y eso podría ser un tema que podría interesarnos durante esos días, es el término de discapacidad. En mi lengua, el francés, somos quizá, Eric estaría de acuerdo conmigo, menos políticamente correcto, porque el término de discapacidad no estamos con, ¿cómo se llama esto? El funcionamiento distinto o capacidad diversa. No. Vamos to the point y describimos pues incapacité. Al grano, sí, entre comillas. Entonces, la noción misma de discapacidad merece un análisis para entender lo que es la discapacidad. O sea, igual es muy genérico, pero también tiene su interés para tu investigación, como cualquier otra investigación, porque cuando estamos hablando de la inclusión o de la inclusividad, si se puede decir en la investigación, pues me sabe decir el término porque vas en contra del término. El objeto de la investigación inclusiva pues es una forma de discapacidad. Esta noción de discapacidad es una noción neutral en su contenido, o hay unos presupuestos, un trasfondo, y voy a decir el término cultural, porque ese es el segundo punto que quería comentar. Has hablado en tu presentación, hay un momento en que has mencionado una dimensión cultural, la dimensión cultural de la discapacidad
yo creo que tiene también un impacto importante en el ámbito de tu trabajo. Y cuando hablas de las políticas europeas, pues hay un trasfondo cultural. Hay países, no quiero hacer una generalización, una generalidad de esto, pero la aproximación de la discapacidad no es idéntica, no es homogénea a nivel europeo. Hay países o incluso regiones de países donde la sensibilidad respecto a la discapacidad es importante. Incluso en el seno de la discapacidad tienes, me sabe mal decir esto, no voy a decir todo el tiempo, me sabe mal, pero también quiero quedar políticamente correcto, un mínimo. Hay discapacidades más importantes que otras. Hay discapacidades que se priorizan más que otras. Y ahí también hay una dimensión cultural. Dimensión cultural podemos poner hasta la idea funcionalista de la sociedad. Una persona que tiene una discapacidad física, pues se compensa más fácilmente que una persona que tiene una discapacidad intelectual. Es un poco bruto lo que digo, pero es una realidad. Al final me doy cuenta que tengo muchas cosas para comentar y finalmente voy a presentar igual que tú y tú vas a hacer las preguntas. Pero la dimensión cultural es muy importante y esa dimensión cultural, como he hablado de las políticas europeas, pues va a tener un impacto, esa dimensión cultural, en la aproximación de las políticas europeas de lo que has comentado. Porque, claro, si yo, como por ejemplo, sería representante político de mi querida patria Bélgica, nosotros podemos considerar que, o se considera que, bueno, pues que las personas que tienen una discapacidad no son capaces de ser participantes activos o activas en las políticas que les afectan. Y que, por cierto, se puede hacer un paralelismo con cualquier colectivo que recibe el apoyo del Estado. Aquí se habla en España del Estado patriarcal, porque no quiero hacer un paralelismo también feo, pero no es feo. Es que durante décadas y aún en el siglo XXI y aún 2025, en algunas dimensiones las mujeres están, entre comillas, sometidas a una cierta política, entre comillas, patriarcal del Estado. Las mujeres, por ejemplo, el tema de violencia de género, el tema de cuando se pretende o se ordena un alejamiento del maltratador, no se pide el acuerdo en general a la mujer. Vale. Quiero decir que haciendo ese paralelismo, en las políticas europeas, como la política española respecto a la discapacidad, las personas afectadas por la discapacidad siguen siendo objeto, no son sujeto. Con lo cual, remontando a nivel europeo, pues porque esto, lo que te digo, todo es cultural, es trasfondo cultural. Ese trasfondo cultural, pues saber cómo se desarrolla a nivel europeo. Y si ese trasfondo cultural que quizá afecta más o menos al conjunto de los Estados miembros, pues se traslada a las políticas europeas respecto a la discapacidad. Porque eso es el reto. Si se levanta instrumentos financieros, si se levanta instrumentos de política europea, es trabajar con o solo para los discapacitados. Y eso también tiene una dimensión del mecanismo, para el mecanismo jurídico en términos de protección activa y protección pasiva, como mínimo, y protección activa de la discapacidad. A propósito, pero eso es porque soy jurista y no puedo refrenarme, no puedo, es que es así.
cuando hablas del convenio de Naciones Unidas, hay una base legal que es muy genérica, que todos de Derecho Internacional Público lo conocemos, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el artículo 11, que sirve de base genérica a esa convención. También otra precisión, pero que a la vez es jurídica y a la vez puede también ayudarte a ver qué instrumento hay. Es que hablas de la Comisión Europea, hablas de la Unión Europea, pero hay un organismo un poco mayor que la Unión Europea, que es el Consejo de Europa. Y el Consejo de Europa, en realidad, antes de la Unión Europea, ha tratado ya sobre el tema de la discapacidad. Sencillamente porque el Consejo de Europa existe para, entre otras cosas, pero fundamentalmente, la protección de los derechos humanos a nivel del continente europeo, no la Unión Europea. Mientras que la Unión Europea, como lo sabemos, en su base, pues tiene una dimensión fundamentalmente a la base económica que ha pasado a ser política y en el marco, eso sí que es impolíticamente correcto que voy a decirlo, pero para quedar bien con la ciudadanía, para quedar bien con la confianza en el proyecto europeo por parte de la ciudadanía, hemos puesto un poco de dimensión política, de dimensión de derechos humanos, de protección de colectivos, las mujeres, los minusválidos, etcétera, 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 etcétera. Con lo cual, yo te invito también a echar un vistazo sobre lo que propone el Consejo de Europa respecto de manera general, a la protección a la discapacidad. Y en fin, te voy a hacer una pregunta porque hablo mucho. Me gusta hablar. ¿Se ha abordado o abordas o tenéis en cuenta de la noción de interseccionalidad en la investigación? Porque, claro, la discapacidad pues es múltiple. La discapacidad por el factor intrínseco de la discapacidad, pero cuando esas personas discapacidad se quejan de ser discriminadas, es que a menudo hay otros factores más. El factor socioeconómico, que puede ser un criterio discriminante. ¿Y qué es un criterio discriminante? El género es un clásico. También pues, la raza, entre comillas, o la etnia, la religión, etcétera, etcétera. Esto yo creo que también tiene un impacto. En fin, yo quiero felicitarte porque es todo un reto de incluir a personas que no tienen, y yo no me refiero solo a discapacidad o personas que están alejadas del mundo académico, incluirla en un equipo de investigación donde una dimensión colaborativa, pues esto me hace pensar a la democracia. Es un esfuerzo, es una cierta experiencia laboratorio de lo que es la democracia. La democracia no pertenece a la élite, que estamos aquí, los que saben. La democracia también es gente que quieren aprender y conocer. Y también decir, y acabo, esa experiencia pues es perfectamente extrapolable, o que se podría extrapolar o extender a otras áreas. La investigación inclusiva, tal como lo has definido, podemos quitar el término discapacidad y poner otros términos y nos llevaría a pues un conocimiento holístico, práctico, teórico, pero también abriendo puertas a otras áreas. Finalmente, es un trabajo más bien innovador en términos de metodología
que con el colectivo en sí. Y con esas reflexiones largas y esa pregunta vamos a abrir el debate, con lo cual vamos a dejar la palabra primero a nuestra protagonista y después, por favor, compañeras y compañeros, hay que apoyar a vuestra amiga, colega, bueno, amiga supongo, colega segura, porque aquí estamos todas y todos para mejorar el conocimiento y descubrir todos los elementos que pueden serviros en nuestro trabajo doctoral. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por todos tus comentarios. Voy a intentar desarrollar un poco el tema de la cultura y del término de la discapacidad. Y es que en España utilizamos mucho, por ejemplo, se utiliza mucho el término de diversidad funcional. No sé si os suena, es un término como una evolución más, ¿no? Pues antes utilizábamos incluso palabras como subnormales, minusválidos, etcétera. Esos términos han ido evolucionando. Actualmente el término legal y académico que utilizamos es el término de discapacidad, pero algunas asociaciones de personas con diversidad funcional hablan ahora de diversidad funcional en vez de discapacidad. Nosotras elegimos hablar de discapacidad porque creemos que es un término que señala con más precisión la agencia política de las personas con discapacidad. Esto quiere decir que señala las discriminaciones que reciben por el hecho de tener una determinada discapacidad, porque diversidad funcional tenemos todos. Todos tenemos funcionalidades diversas, pero no todos recibimos exclusión por nuestras funcionalidades. Por eso elegimos utilizar el término discapacidad en nuestra investigación y no es una casualidad, es un término muy reflexionado y trabajado. En Europa la cultura de la discapacidad es muy diferente dependiendo de los distintos países y, de hecho, por ejemplo, en el ámbito del funcionamiento intelectual límite, que es lo que yo más trabajo, por ejemplo, en Países Bajos sí que lo contemplan como dentro del ámbito de la discapacidad intelectual y sí que tienen apoyos o servicios específicos para esta categoría, digamos, de discapacidad intelectual, mientras que en España o en otros países no lo tenemos. Entonces, bueno, ahí simplemente ya se ve cómo puede variar dentro de unos países u otros. Pero bueno, aún así creo que la colaboración es posible y es enriquecedora dentro, aunque tengamos distintos matices culturales, pero bueno, creo que esa colaboración es precisamente más enriquecedora si compartimos esos diferentes matices. Y ya yendo al tema de la pregunta sobre la interseccionalidad, en una de las diapositivas que he pasado muy corriendo, donde os presentaba las fotos de los colorines de esos temas que habíamos ido analizando en las entrevistas, uno de los temas que desarrollamos se llamaba precisamente interseccionalidad. Y es que en los testimonios que nos dejaron las personas entrevistadas, bueno, pues tenemos testimonios muy duros, tenemos casos de personas que pertenecen a familias con un capital económico muy bajo o cultural, que no han ido al colegio, por ejemplo, de pequeñas, porque sus padres no les llevaban al colegio. Tenemos el caso de personas transexuales, tenemos el caso de personas, bueno, dentro de todo el espectro LGTBI. Tenemos el caso de personas con muchos problemas de salud mental. Tenemos el caso de personas con otras afecciones a nivel más físico, no solo intelectual. Y entonces vemos cómo todas estas interseccionalidades, como comentabas, afectan mucho en su día a día. Y de hecho hay algunas citas muy significativas que decían, por ejemplo, a mí me ha afectado mucho más ser trans en mi día a día que tener funcionamiento intelectual límite. O a mí me han hecho mucho más bullying por ser gay que por tener funcionamiento intelectual límite. Entonces, por supuesto, es un tema
al que prestarle mucha atención. No sé si me he dejado algo. Perfecto. Muy bien. Is it working? Los que queráis hablar, si queréis, para tener el orden, ponéis el portanombres en vertical y así sabemos a quién hay que dar la palabra. All right. This one is working, right? Vale, esto funciona, ¿verdad? Perfecto. Cristina, muchísimas gracias por tu maravillosa presentación muy detallada y también por tocar gracias, Frederic, también por hablar de tantas cosas que yo me tenía apuntadas tras leer tu artículo. Volviendo a la inclusividad, entiendo lo que dices y también entiendo a Frederic de que se puede aplicar a tantísimas cosas. Creo que, sin embargo, se necesita un poquito de afinamiento, esa contribución de la inclusividad que buscas, porque entiendo que te centras en lo marginado, pero eso se solapa con otras investigaciones sobre diferentes tipos de marginaciones. Entonces, este marco inclusivo tiene que refinarse o depurarse un poquito más. Creo que lo que sí supone una contribución real o una oportunidad real de tu investigación es la metodología y su contribución a la base de conocimiento. Creo que es crucial porque has presentado esta contribución en relación con lo que hace la Unión Europea y lo que dicen los diferentes documentos y por qué es importante. Pero no has insistido de forma concreta en las principales ventajas, que sería promover esa copropiedad o co-control de las personas afectadas por la discapacidad y de la exclusión. Has dado ejemplos concretos de hablar con ellos, de la co-creación, el codiseño o el diseño conjunto. Esa es la novedad de tu investigación porque, a diferencia de otros proyectos de investigación generales que se hacen para gente con discapacidad, esto se hace con ellos, con control conjunto. Yo creo que esa es la principal contribución y así es como puedes decir que estás contribuyendo a esa base de conocimiento a nivel europeo. No porque sea sobre inclusividad, sino porque hay un control conjunto y un diseño conjunto. Pero creo que se pueden mejorar también las ventajas para las personas con discapacidad. ¿Qué ventajas tienen de este tipo de abordaje? Creo que eso hay que decirlo con más detalle o con más fuerza en tu proyecto, porque mencionas varios tipos de documentos europeos y estratégicos, pero esos documentos se integran transversalmente en muchísimas políticas, en muchos mecanismos de financiación. O sea que no es una cuestión de lo que dice la Unión Europea, porque la Unión Europea tiene una opinión muy concreta de que hay que hacer esto, de que ya se está haciendo esto, aunque sea tarde, pero al menos se están haciendo cosas. Pero creo que el argumento real o en el que te debes basar es en las ventajas para las personas con discapacidad y en integrarlas en el proceso de control. Y tengo una pregunta. ¿Cómo ves los resultados de tu investigación o la previsión de resultados? ¿Cómo ves que contribuyen a esas políticas? A lo mejor redactando una especie de recomendación a los legisladores o ¿cómo lo harías? Pero para Europa en concreto, no. ¿Quién es el objetivo de tu investigación? ¿Quién crees que se va a beneficiar más? Gracias. A ver, que cambio el chip. Bueno, en primer lugar, con respecto al nombre de investigación inclusiva, yo no me he inventado el nombre, yo no me he inventado la metodología, sí que es novedosa y me he sumado a ella, pero también el nombre está elegido específicamente
y hablamos de investigación inclusiva porque nos referimos a la investigación con personas con discapacidad. Sí que es verdad que el concepto y la idea puede ser, y de hecho es extrapolable a todo tipo de población. Tengo compañeras que trabajan de esta manera con población migrante, tengo compañeras que trabajan con niños, por ejemplo, también con metodologías similares, pero en estos casos ellas hablan más de investigación participativa. Entonces, bueno, en el mundo de la discapacidad académicamente se utiliza más el concepto de investigación inclusiva. Yo creo que es un poco para diferenciar, también porque tiene pequeñas diferencias, ¿no? En la forma de trabajar, también en la manera en la que necesitamos accesibilizar, por ejemplo, los materiales. Entonces, bueno, el nombre no lo he creado yo, pero sí queda para reflexionar en sí mismo. También hablamos de codiseño, de co-creación, y sí, son nombres, ahí sí que son un poco similares, un poco más relacionado con el producto que con el proceso, ¿no? Que es en lo que me he intentado centrar, de la metodología de investigación inclusiva. Pero realmente ese es el principal fruto de esto, co-crear materiales, co-crear investigaciones, los artículos académicos, que no lo he dicho, no sé, me salta ahora diapositiva o no sé qué he hecho, pero los artículos que publicamos los publicamos las investigadoras académicas, pero después hacemos una accesibilización de todos estos papers que publicamos y los validamos, los traducimos a lectura fácil y los validamos con el equipo de personas con discapacidad para que sean también accesibles al resto de la comunidad. Y entonces esto lo enlazo también con la pregunta sobre los beneficios. Los beneficios principales de las personas con discapacidad son todos aquellos que tiene la investigación para ellos, pero además sumando para las personas que están dentro del equipo esta parte más de empoderamiento, esta parte de autogestión y de reivindicación, de activismo. Para muchos de ellos estar incluidos en estos proyectos es parte de su activismo sobre la discapacidad. Pero es que además creo honestamente que el producto de la investigación tiene mucho más valor y tiene mucho más sentido práctico cuando se hace de esta forma que cuando lo creamos personas sin discapacidad, con la mejor de nuestras intenciones, pero con la falta experiencial, sin duda alguna, de lo que estamos haciendo. Entonces creo que tanto el proceso como el contenido final se ve enriquecido al trabajar de esta forma. ¿Y a quién dirigiría mi investigación? Mi objetivo único y final es dirigirlo a las personas con discapacidad y es intentar mejorar las políticas o la vida diaria de las personas con discapacidad. Entonces, como que no apunto mucho más alto, pero es verdad que los responsables de las políticas quizá debería apuntar un poco también hacia ellos. En Australia, por ejemplo, todos los proyectos que se financian sobre discapacidad intelectual tienen que estar hechos con metodología de investigación inclusiva. Es un requisito para poder financiar estos proyectos. Entonces, bueno, creo que en España y en Europa nos queda todavía muchísimo recorrido para poder llegar hasta ese punto, pero bueno, creo que estamos en el camino y lo que espero es pues, aportar mi granito de arena a poder abrir un poco ese horizonte. ¿Es esto ok? ¿Ya? Muchas gracias. Veo 3 paneles levantados, así que vamos a ir en orden. Primero, Sergio, luego Rosa y finalmente Paula. Buenos días, good morning. Muchas gracias, Cristina. Muy buena intervención. Y creo que has... Ay, se está acoplando algo. Solamente por el mero hecho de haber introducido
qué es la discapacidad o el concepto que encierra este término, ya abre incluso la posibilidad de abrir una propia tesis doctoral, ¿no? Creo que es un asunto controvertido el hecho de hablar de diversidad funcional, discapacidad, máxime si se tiene en cuenta lo que afirman y lo que sostienen las entidades más representativas de la discapacidad. Cabe mencionar, pues, por excelencia, al CERMI, ¿no?, que afirma de que hay que mencionar a la persona con discapacidad como una persona con discapacidad. Y en este sentido, yo lo que quiero comentar es en relación con la investigación inclusiva. Y cuando afirmas de que todavía a España le queda mucho por avanzar, solamente hay que tener en cuenta que hasta este mismo año el PDI con discapacidad, con un reconocimiento, podía extinguirse su relación contractual y dejar de ser profesor. ¿Y por qué? Eso es lo que nos podríamos preguntar. Y ni tan siquiera todavía está asentado en la mayoría de las universidades, por no decir prácticamente todas, a excepción de unas muy poquitas, de ajustar razonablemente su puesto de trabajo para impartir la docencia y la investigación. En este sentido, lo que sí quería consultarte es de qué manera, de la manera más ágil y eficiente posible, esto se podría llevar a cabo aplicando, en este caso, tu investigación. Qué pregunta más difícil. Últimamente estoy un poco desencantada, no voy a mentir, con la academia en general. Creo que ¡Uy! Los cables. Bueno, no pasa nada. Creo que el problema es, por un lado, cultural. Creo que nos falta dar un poco ese salto todavía dentro de la academia de qué es investigación y qué puede ser investigación y el valor de la investigación. Creo que ese es uno de los puntos fundamentales, y creo que hay otro punto fundamental que es la burocracia. Como he comentado antes, por ejemplo, conseguir financiación para proyectos realizados de esta forma es muy difícil, porque no podemos, porque el conocimiento que da lugar en nuestros proyectos es muy diferente del conocimiento que se produce a través de otras metodologías. Entonces, burocráticamente tenemos que ajustar, si queremos que sea posible realizar proyectos de este calibre, tenemos que ajustar las evaluaciones, tenemos que ajustar los tiempos, tenemos que ajustar las financiaciones y tenemos que ajustar a qué tipo de personas podemos contratar dentro de la academia, porque hablamos, por ejemplo, del PDI con discapacidad, pero es que nuestros investigadores no son PDI, nuestros investigadores, la mayor parte de ellos no tienen ni siquiera la educación secundaria obligatoria. Entonces es imposible que accedan a ningún puesto oficial actual de la universidad. No hay un puesto para ellos. Así que, bueno, creo que legislativamente, burocráticamente, habría que dar ese salto para poder incorporarlo. Y creo que ahí es donde nos queda más trabajo. Comparto lo que afirmas, y quería consultarte si en tus investigaciones has detectado que has visto o has sufrido la posible discriminación hacia las personas con discapacidad intelectual, con capacidad límite. En las investigaciones que tú has llevado a cabo, ¿sí has detectado de que se han visto discriminadas? Sí, por supuesto, 100%. De hecho, es que los testimonios son durísimos y, bueno, hay algunos de ellos que nos dicen, nos ven como fantasmas. Ellos dicen, la discapacidad intelectual es la más dura, y uno de ellos decía, y la límite más, porque no saben que tenemos discapacidad, creen que no tenemos discapacidad y no nos dan los apoyos que necesitamos. Entonces sí que se han sentido muy discriminados en el sistema educativo, muchísimo, porque se les tacha, pues, de vagos, bueno,
típicas cosas que ya todo el mundo que ha trabajado con personas con discapacidad. Lo comentaba porque a efectos de empleo público, al menos la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha excluía del proceso de admisión a estas personas, porque decían que no tenían discapacidad intelectual. Efectivamente. Algo que el propio Real Decreto del 2022, quiero recordar, afirmaba dentro de la tipología o de la clasificación que hay, se incluía dentro, incluso la propia doctrina del Tribunal Constitucional. Pero bueno, al final el Ministerio de Derechos Sociales hace un par de semanas lo ha conseguido modificar y ha afirmado que las personas con discapacidad intelectual límite tienen una discapacidad. Pues si me lo podrías... Sí, te lo proporciono, lo paso por el grupo. Vale, Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos al segundo. Nos quedan 11 minutos, con lo cual tenemos que ajustarnos al tiempo, tenerlo en cuenta. Sí, yo voy a intentar ser breve. Simplemente darte las gracias y la enhorabuena, porque ha sido una intervención magnífica. Yo creo que el hecho de que hayas pasado, o sea, que tu investigación no vaya sobre, sino con, hace que tengas esa pasión y hables con ese amor de tu investigación, lo cual creo que con el lema que tenemos, que es impacto, no solo ha creado impacto, va a crear impacto en las personas con discapacidad, que estoy segura, sino también impacto en ti y en los investigadores, que creo que también es fundamental. Porque el proceso de tesis, todos los que estamos aquí sabemos que es muy complicado, es muy duro, y cuando algo tiene tanto impacto en tu vida, yo creo que también hace que investigues con mucha más pasión. Y tus palabras y en toda la intervención se ha notado en todo momento. Además de que en tu investigación las personas están en el centro, algo que ya los que me han precedido lo han dicho y que es nuestro objetivo. Así que la enhorabuena. Yo lo que pasa es que me he quedado con curiosidad porque has dicho, ¿no?, en esa mesa redonda tan bonita que creáis al principio, y has dicho que les preguntasteis qué querían ellos investigar, ¿no? Entonces me he quedado con la curiosidad de qué correspondieron ellos y de qué querían investigar sobre qué les importaba a ellos o desde su punto de vista que tienen que investigar la universidad. Esa es mi pregunta, porque me ha parecido muy curioso de que incluso la perspectiva de investigación empiece en ellos. Así que muchísimas gracias. Gracias. Es muy interesante. Cuando hice esa pregunta, todos estaban súper sorprendidos porque nunca nadie les había preguntado sobre su diagnóstico. Entonces, querían investigar sobre todo y por eso finalmente acabamos haciendo una fenomenología y intentando retratar las experiencias de vida de funcionamiento intelectual límite en general. Entonces, finalmente construimos un guión en el que preguntamos sobre trabajo, sobre educación, sobre el proceso del diagnóstico, sobre los estereotipos, sobre vida en pareja, sobre ocio, sobre vida independiente, ese tipo de cosas. Muchas, por ejemplo, relacionado con algunas de las intervenciones de las compañeras, estaban interesadas en el hecho, por ejemplo, de la maternidad. Entonces, bueno, cosas muy dispares que intentamos agrupar y que después con el equipo que conformamos finalmente de investigación pulimos y realizamos un guión de entrevistas que fue el que llevamos a cabo y que luego os enseño si queréis más. Bueno, muchas gracias, Cristina, por esa magistral presentación. La verdad que todo el conocimiento que nos compartiste es súper valioso. Yo me voy a permitir saltar el Atlántico para hablar de dos referentes que en términos metodológicos me parecen muy reveladores, en el sentido que generan una conexión directa con esto que tú presentas como investigación inclusiva, ya los habías mencionado, que tiene que ver con la investigación acción participante de Orlando Falsborda colombiano, y algunas luces que yo percibo de lo que es la educación popular de Freire brasileño. Y voy a estos dos referentes porque pues quiero hacerte una pregunta frente a esos horizontes, digamos, que tú abres de investigación a futuro, que tiene que ver con la gestión de conocimiento. Digamos, ¿qué sigue en términos de esa devolución sistemática a las comunidades, a las personas con discapacidades, a las colectivas también, seguramente organizaciones sociales que vienen haciendo un ejercicio bien importante de posicionamiento, digamos, de estas vulneraciones históricas en términos de política, en términos de proyectos, de acciones?
¿Cómo crees tú que, por ejemplo, desde la investigación acción participante se motiva mucho como esa acción colectiva, digamos, similar o poniendo como un paralelo con los feminismos, ¿cierto? Que necesitaron mucho como de ese brazo de la academia para posicionar debates, discursos, para incluso generar el contexto para generar esa garantía de derechos y esas políticas que en el mundo hoy estamos viendo que empiezan a posicionarse en garantía de derechos de las mujeres. Entonces, ¿cómo es, digamos, esa conexión ya llevándonos más, digamos, al horizonte, no tanto académico, sino más de practitioners o, digamos, de la acción necesaria en la transformación de las políticas que beneficien a las personas con discapacidades? Gracias. Bueno, creo que la mayor aportación de esto no es a nivel de contenido. Creo que la mayor aportación que puede hacer este tipo de metodología es en la forma de hacer. Y es que no solo se puede quedar en la academia, es que podríamos incluir en nuestros equipos de investigación a terapeutas, podríamos incluir a familiares, podríamos incluir a políticos, podríamos incluir a todos estos actores que influyen y que tienen su papel importante en las políticas o en la vida de las personas con discapacidad para enriquecer ese conocimiento. Creo que ahí está la mayor aportación en cómo lo hacemos y en cómo llegamos a ese conocimiento, y así se trabaja en muchos otros países. Es un poco diferente a la investigación-acción participativa, porque sí que no trabajamos por ciclos, trabajamos de manera lineal como en una investigación más tradicional, digamos, y nuestro objetivo final no es generar un cambio. O sea, sí, ¿vale? Pero nuestro objetivo de la investigación como tal no tiene por qué. No tiene por qué ser generar un cambio, como sí que es en la investigación-acción participativa. Ese es el pequeño matiz que lo diferencia, porque realmente tiene mucho en común, tiene mucho que ver. Entonces, bueno, creo que esa es la mayor aportación, porque, bueno, en mi caso sí que tiene otras aportaciones. Mi investigación, o sea, de mi tesis doctoral en concreto, tiene aportaciones en muchos niveles, tiene aportaciones a nivel educativo, tiene aportaciones a nivel laboral, tenemos ideas de realizar documentos de job crafting, de cómo podemos mejorar los puestos de trabajo para las personas con discapacidad o, en este caso, con funcionamiento intelectual límite, a nivel social, a nivel de sensibilización. Bueno, hay como muchos aspectos que vamos a poder tocar y que tenemos en mente tocar una vez cerremos este análisis. Pero bueno, creo que esto tiene mucha más proyección y se puede hacer cantidad de proyectos y se deben hacer cantidad de proyectos utilizando esta metodología. Así que creo que la principal aportación es eso, el cómo lo haremos. Muchas gracias, Cristina. Veo dos manos aún levantadas. Hacemos las dos preguntas seguidas porque tenemos que acabar a tiempo, ya vamos con algo de retraso. Raquel y Eric Boussier. Sí, ¿le acercáis el micro, por favor? Y aprovecho mientras para decir que Sergio ya ha compartido en el WhatsApp el grupo que comentaba. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Cristina, por tu presentación y por también sirve como de marco legislativo conceptual que luego seguro que no ayuda mucho a desarrollar el debate. Mi pregunta iba un poco relacionada con, bueno, decía, no hay reconocimiento institucional de esta discapacidad, se deja fuera de los diagnósticos. Imagino que hay una doble paradoja ahí entre no querer formar parte, ¿no?, de un colectivo discriminado como se sea las personas con discapacidad, pero también la falta de acceso a recursos de apoyo. ¿Cómo salvan esa falta de acceso? ¿Cómo consiguen los recursos y los apoyos? ¿Cómo llegáis a estas personas si no hay un reconocimiento institucional? Y luego una cosa que comentabas que también me generaba curiosidad, decías que forman parte del proceso, la metodología es que sean co-creadores de conocimiento y co-creadoras, pero no aparecen en los artículos académicos. Imagino que por esa falta de figura, ¿cómo salváis estas distancias, ¿no? ¿Cómo conseguís también que de alguna manera se vea reflejado académicamente, institucionalmente, su participación en el proceso? Yes. Sí. Just one remark. Yes, I agree. Estoy totalmente de acuerdo con Ana, con lo que
te ha dicho concretamente. El tema de tu investigación es muy importante, y es muy importante teniendo en cuenta cómo evoluciona nuestra democracia. Creo que tu trabajo es un ejemplo de algo más general. Las decisiones políticas se toman de una manera muy concreta en nuestras democracias. En Francia, a esto nos referimos como democracia participativa, democracia colaborativa. Es cómo se decide en democracia. Sabemos que hay una crisis del proceso de toma de decisiones en nuestra democracia, porque aunque una decisión se tome legalmente, a veces va a haber quien no siga esta decisión o no la acepte. Entonces, en la democracia participativa, la colaboración es una manera de asociar a partes de la sociedad con las decisiones. Y me pregunto si hay cierto trabajo de políticos que te pueda servir para darle una perspectiva más global a tu trabajo, porque no es algo tan nuevo. Hablas de los últimos 3 o 4 años, pero creo que tu metodología se ha llevado experimentando 10 o 20 años en algunos ámbitos, y probablemente en la ciencia política puedas encontrar estudios que te den una mejor perspectiva. Muchas gracias. Estas a las 2 preguntas y cerramos. Sí, creo que no había pregunta, aquí era más una aportación, ¿no? Entonces, agradezco. Sí, me parece muy buena aportación, muchas gracias. Vale, entonces voy a responder a Raquel rápidamente. Muchas de estas personas, todas las personas a las que yo he accedido, que es una de las principales limitaciones de mi tesis, tienen un certificado de discapacidad. Y es que en España, cómo otorgamos los certificados de discapacidad no es muy sistemático, que digamos. Entonces va por un nivel de puntos, o sea, una estrategia de puntos, y depende mucho de la administrativa que esté dándote el certificado de discapacidad. Entonces, todas las personas a las que yo he entrevistado tienen el certificado de discapacidad por funcionamiento intelectual límite. Entonces, ellos sí que pueden acceder a recursos, o sí que han podido acceder a recursos una vez han tenido el certificado de discapacidad, porque yo he entrevistado a personas, hemos entrevistado a personas que han sido diagnosticadas con 45 años, con 50 años, y antes no tenían ningún tipo de diagnóstico. Entonces, hablan... Yo al principio una de las ideas que tenía es que quizás el diagnóstico no era tan necesario para ellos. Pero ellos hablan de la importancia de un diagnóstico temprano y de todo el sufrimiento que se habrían ahorrado si hubieran podido acceder a los recursos a los que acceden ahora, por ejemplo, en términos de ocio, en términos laborales, sobre todo, en términos de vivienda también, gracias a tener este certificado. Y la otra pregunta que no me la he apuntado, ¿cuál era? Lo de los artículos, esa es muy buena. Es un tema. ¿Por qué? Porque bueno, ya sabemos cómo se valora después en la NECA, cómo se puntúan todos estos artículos. Entonces, cuando tenemos equipos grandes, bueno, no es lo mismo en ciencias biológicas, por ejemplo, que van todo el laboratorio, ¿no?, en los artículos y se puntúa de manera diferente. Aquí, bueno, pues si trabajas con más de 3 o 4 personas, como que la autoría tiene menor valor, etcétera. Entonces, nosotras nos sentamos con ellas, con todo nuestro equipo, y planteamos esto, y estuvimos charlando en varias ocasiones sobre esto. Llegamos a la conclusión de que los artículos académicos los íbamos a publicar las investigadoras académicas y que en las limitaciones de los artículos escribiríamos
bueno, pues esta problemática en todos los artículos que publiquemos y escribiríamos los nombres y apellidos de las investigadoras con experiencia vivida y que los informes en lectura fácil, las versiones en lectura fácil de los artículos académicos irían en autoría por las personas, por las investigadoras con experiencia vivida. Esa fue la negociación a la que llegamos y siempre reivindicando y escribiendo en los artículos académicos esta problemática que nos encontramos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Se nos ha agotado el tiempo. Podremos durante el café seguir discutiendo. Bueno, pues agradecer a Cristina. Además, nos ha servido, entre comillas, de conejillo de indias para esta primera intervención. Ya sabéis cómo funciona el seminario. Muy importante respetar los tiempos, así que no me extiendo más. Le damos un aplauso y pasamos al café. Muchas gracias.